Gracias por seguir con nosotros y le doy, anda con una suerita de jevito, ¿no? No, eso por si acaso. Profesor Félix Lajara, yo sé que este fin de Eso semana por si acaso, que ha estado lloviendo, usted vino artillado, así que bienvenido a esta segunda conversación que tenemos en el día de hoy, profesor. Vamos arriba. Sí, cómo no. ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Todo bien? Tú sabes que yo en el tema de la docencia, uno tiende a repetir el todo bien, ¿verdad? Como que, como un asunto de repetición, buscando siempre la información adecuada. Profesor, comencemos. Sí, como no. Bueno, pues tenemos en esta segunda conversación a María Esther Camacho Grullón. Ella es candidata a la dirección de la Escuela de Psicología de la UAS. Este país siempre hay elecciones. Aquí siempre hay elecciones. Movimiento. Doctora, un gusto tenerla por acá. ¿Qué usted le ofrece a los posibles votantes que puedan sufragar por usted en la UAS? Bueno, yo y mi equipo hemos estado trabajando un programa de gobierno bien completo para que la psicología tenga una fuerte competencia en nuestro gobierno. La escuela, el equipo mío ha hecho conmigo una propuesta de hacer de la escuela de psicología un centro de referencia nacional e internacional en formación e investigación psicológica con una práctica ética e interdisciplinaria basada en la evidencia, de modo que se pueda ser un referente para las políticas que tiene que dar al país para que resulte la psicología de una manera bien práctica y en la transformación de justicia social y también de que quede como un trabajo comunitario efectivo. Mire, la psicología en el mundo que vivimos hoy, la gente anda prácticamente apostando a la inteligencia artificial para autoanalizarse. Pero es un error porque al final no es un humano, es una herramienta digital, electrónica, del ciberespacio, que no tiene sentimiento y que se entrena. O sea, depende del entrenamiento que tenga, así será la respuesta. Pero la psicología, realmente, en función de cómo va avanzando la nación, profesor, vemos que el estado de bienestar lo que tiende mucha gente a buscar muchos problemas psicológicos, inclusive suicidio. En los países pobres la gente no se suicida. ¿Por qué? Bueno, porque el que no tiene para comer no puede estar pensando en suicidarse, porque usted está pensando en cómo buscar qué comer. Tiene tareas pendientes. Tú tienes tareas pendientes. ¿Cuál es el que piensa en suicidio? Bueno, el que está en el estado de bienestar. Y la UAS yo creo que ha jugado un rol fundamental con el tema de la psicología. ¿Cuántos estudiantes hoy están en la UAS cursando esta importante carrera? ¿Y cuál es la perspectiva que usted, como especialista en el área, más que como aspirante, ve hacia el futuro de la carrera de psicología? Bien, primero empezaste con el tema de la inteligencia artificial. Ese es un tema muy delicado y muy complejo. Y es el tema que está haciendo el cambio en el mundo y que tiene que ver con psicología porque está más bien dirigida al cambio y, como dijiste, al bienestar, no directamente a lo que es el trabajo psicológico. Por eso, cuando tú dices que es una herramienta, es muy importante que les remarquemos esa idea. Es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta, no es en sí la psicología. Y como dijiste, en el campo de la psicología, después de la pandemia, lo que es el trabajo telepsicológico ha tenido una gran importancia. De hecho, Diré para atrás, trabajo telepsicológico. O sea, psicólogos atendiendo por teléfono. Sí. Genial. ¿Y dónde están haciendo eso? Bueno, eso fue exactamente después de la pandemia que aquí hay programas a nivel del gobierno. Y también a nivel de la universidad se implementó un programa específico de trabajo de telepsicología. Doctor, aquí hemos visto, y usted desarrolla esa idea, la continúa ahí, mijo, pero perdona que la interrumpa, hemos visto que algunas instituciones, pues, por ejemplo,
personas que pueden atentar contra su vida. Hay un teléfono vida. Exacto. Que las personas, claro, no tan promocionado como debería de ser. Uno ve en las televisiones, por ejemplo, norteamericanas, y ese es un anuncio que está repetidamente en cintillos, incluso en la famosa pantalla esta de LED que ahí están en la calle, pues están recurriendo a que la gente, pues el que tiene un trastorno en algún momento, que no ve salida, recurra a eso. Las políticas públicas en la República Dominicana con respecto a ese aspecto, ¿qué tan claro lo tienen o si todavía estamos en pañales? Yo creo que estamos en pañales, pero hay un trabajo ya hecho. El problema es la falta de apoyo desde el gobierno directamente y sobre todo al apoyo como psicológico, o sea, al apoyo de los psicólogos, sí, como gremio, como cantidad de personas que estamos trabajando en el bien de los demás y sobre todo que haya salud para que pueda el individuo, cualquiera que sea, porque es muy errado, estábamos hablando ahorita, es errado la idea de que nada más se suicida el que no... no, ahora mismo hace menos de 20 horas acabo de leer que se suicidó un niño, o sea, el suicidio no es por falta de comida. ¿Y qué tiene que ver, diríamos, esta nueva tecnología en la incidencia de la proliferación del suicidio? Por ejemplo, vi una pareja de esposos que demandaron pues a Google, me parece. Exacto, porque sí, encontraron que una inteligencia de esta artificial que descargó le dijo a él cómo suicidarse y suicídate. Sí. ¿Cómo influye eso en las diferentes capas sociales? Porque tal vez, diríamos, auxiliando un poco al profesor, nos referíamos tal vez a esa... No, pero honestamente no lo digo yo. Si tú te fijas la tasa de suicidio en Japón, en Finlandia, en Dinamarca, en Noruega, en los países que tienen mayor índice de desarrollo humano, no me refiero ni más rico o de más infraestructura, sí, la gente que tiene el estado de bienestar es donde la tasa de incidencia de suicidio es mucho mayor que en los países pobres. O sea, no es un invento mío. Sí, pero no dije que no... La comparación no es con la tecnología, sino las condiciones que viven las personas. Realmente, al contrario, eso es lo que deberíamos de cuestionar. De hecho, en uno de mis libros yo cuestiono ese tema, exactamente lo que tú has planteado. ¿Cómo es posible que precisamente los que están más desarrollados son los que viven más suicidios? Por ejemplo, el mismo caso de nuestro Ecuador. En Ecuador creo que es que no hay analfabetismo, pero es el más alto índice de suicidio. Entonces, o sea, eso no se cuaja. Entonces, lo que quiero decir es que la psicología tiene unos aportes que no están ahí. Mira, por otro lado, también quiero decirte que en el caso de vamos al tema también de él, en el caso de la psicología a nivel de lo virtual, es que no se puede ir a los extremos. La campana de Gauss es un buen ejemplo de lo que nosotros podemos observar en cuanto a las conductas. El problema de la psicología a nivel de las IA es que no nos coloca en los extremos, el individuo no puede decidir. Fíjate que es la palabra, en psicología lo que utilizamos es la palabra. Y el cambio de imagen, sobre todo en el caso de mi trabajo clínico, es el cambio de imagen interno. Entonces imagínense ustedes que en la telepsicología la telepsicología es una parte ya profesional, es la virtualidad, es el uso de páginas virtuales como si fueran psicólogo. Eso es lo que realmente está dudando. Esas recomendaciones que le aparecen a uno está navegando y te aparece a ti una recomendación en tal o en cual sentido para tú mejorar la atención a unas cuestiones. Eso no debería atenderse. Atenderse. Sí, es decir, no hacerle caso a ese tipo de situaciones. No, espérate. Como empezó la entrevista con él, es una herramienta y realmente nosotros podemos auxiliarnos. Pero ¿cómo certificar de que esa persona, porque pasa el phishing también con el asunto de los bancos, que tú entras y te dan a ti un caramelito adelantado
¿cómo identificar que son profesionales de la psicología los que están haciendo ese ejercicio y no gente intrusa que está en eso? Bueno, mira, lo que pasa es que hay páginas exactas que se han calificado como de la IA para orientar, para especificar, sobre todo, como él dice, para el bienestar del individuo. No es psicología, es el bienestar, fomentar el bienestar. Pero ahí está el problema, que la IA no pueden darse cuenta en qué momento están cometiendo el error. Y con una palabra que diga, ya causa el suicidio. Por ejemplo, el niño que pasó ese caso en Estados Unidos, realmente la IA le dijo, oye, lo más importante es tu salud. O sea, como si tú vas a hacer eso por tu salud, hazlo. Claro. O sea, no, o sea, ahí hay una confusión terrible. Ahí es que está el problema. El problema de la IA y la psicología es que está marcado en 3 puntos que no se pueden controlar tan fácil. Y es que ya nosotros estamos copiando el cerebro humano. Y el cerebro humano no es una copia nada más de las funciones hacia el exterior. O sea, yo puedo hablar contigo, decirte hola, hola, ¿cómo tú estás? Pero la IA no puede darse cuenta cómo ese hola me está afectando a mí internamente. Entonces, las IAs tienen 3 importantes cuestiones que tenemos que nosotros, los que estamos trabajando en esta área, y sobre todo lo que podríamos aportar a la psicología, es que la IA no promociona el autocontrol. Y en una psicología debe haber autocontrol. O sea, las inteligencias artificiales no producen en el ser humano, aún con consejos, no producen un autocontrol. Sino que la IA dice, mira, creo que esto es lo mejor y haz esto. Y la persona le da resultado. Por ejemplo, si yo tengo problemas para comunicarme con otras personas, es muy probable que la IA me diga, mira, tú puedes buscar un vocabulario mejor o hacer ejercicio de respiración. Y eso es correcto. Hasta ahí todo es correcto, pero eso es hacia afuera. Pero el momento interno mío, de cuando yo voy a hablar, eso no lo puede controlar la IA. Eso es algo que es muy profundo y que no tiene nada que ver con nada más la relación hacia afuera. Entonces, hay muchas partes donde sí, la IA puede dar unas buenas orientaciones, puede hacer algo que le ayude a la persona, pero no como psicología. ¿Sabes por qué no como psicología? Porque el autocontrol viene de la conciencia, de la autopercepción de sí mismo. Y ahí las IA no pueden dar. ¿Y qué están haciendo las carreras como psicología o las universidades como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América 1538, para detener o para incentivar el estudio de la psicología como base fundamental de Freud y no el giro hacia la IA que le está dando el mundo? Bueno, déjame decirte, ya la psicología ha variado demasiado para irnos nada más a Freud. Déjame decirte también que lo que está más vigente a nivel de la psicología son los TCC, o sea, el trabajo cognitivo-conductual. Significa que nosotros, ese trabajo es muchísimo más científico, diríamos, que el de Freud, porque Freud no se considera ni siquiera científico, o sea, que estamos hablando de, aún así, ese trabajo se basa en la evidencia y la función que hace el cambio en el individuo. Entonces, o sea, los estudios de Freud o los postulados no se basaban en evidencia, sino en intuición. Ahora, los TCC se basan en evidencia. En evidencia. Sí. Toda la psicología actual, vamos a decir, el paradigma anterior que nosotros teníamos se basaba diríamos, en la psicología sin evidencia, pero en la actualidad se llama psicología por evidencia. Y volviendo al tema de la IA, quiero entonces enfatizar, está el autocontrol de la persona, que la IA no pueden tener, no pueden dar al otro, porque eso es un aprendizaje muy interno de la persona. Y está la decisión de cada persona, porque realmente a todos nos está afectando el uso de lo virtual. Entonces es una decisión que usted desconecte por tiempo y sobre todo que cuando hay niños, yo digo porque en la formación del cerebro para que funcione hacia lo interno y el autocontrol y hacia lo externo como una relación de
hacia lo social, se necesita que el cerebro esté sano. Y para lograr eso, si el niño ya a los 2 meses, a los 3 meses, tú le quitas, o sea, a los 3 meses de edad, de nacer, tú le quitas el celular y se pone con ataque, como hemos visto expresiones que se han hecho así en videos. Imagínese usted, todo ese cerebro está alterado ya. Psicológicamente, ¿cuál sería la edad adecuada para que un niño, un infante tenga un celular? Y aquí está acompañando el asistente personal del señor, el profesor Lajarito, ¿no? ¿Cuál les da para que un niño pues, pueda tener un aparato, un dispositivo electrónico? Y además, ahí mismo le agrego, se confunde mucho la psicología con la psiquiatría. Es decir, en el público común y corriente en la República Dominicana no hay mucha distinción entre una cosa y la otra. Respóndame la primera y después continuamos con la segunda. Bueno, la edad. Sí. La edad, para mí, el niño debe jugar con juegos. De hecho, ayer hicimos una práctica interesantísima donde poníamos a los estudiantes a que vean, a que sientan, a que palpen los juguetes, para que puedan entender lo que significa formar el cerebro desde el tacto, porque fíjense que el tacto, eso es lo único que la IA no puede hacer. Toparle a la gente. Sí, ni moverse, porque ustedes saben que todo pasa incluso más allá de una terapia, porque, o sea, las IA y la psicología se va a todo. En el caso de las IA, que ya hay mujeres muñecas y eso. Sí, pero eso es lo único. Hasta una cantante virtual acaba de grabar un contrato de $3 millones de dólares. De IA, una cantante de IA. Bien, entonces la edad, yo le voy a decir algo, el niño tiene que moverse, molestar, preguntar, y uno tiene que estar preparado. Entonces, al adulto por eso es que digo que es una decisión. Si nosotros queremos un niño sano, no podemos ponerle en internet, el teléfono, en las primeras Lo que pasa, edades. doctora, lo que pasa es que uno se da cuenta ahora que anteriormente al muchacho, para calmarlo o para que dejara de llorar, le ponían un bobo. Ahora le pasan eso, un celular, una tablet. Sí, al instante. Y entonces el muchacho, en vez del bobo y de andar por ahí, lo que tiene es un celular y se distrae y se olvida de dale la tablet, sal de él. No. Bueno, entonces Perdón, ahí mismo, ¿a qué edad? Es la edad que... ¿A qué edad se le puede dar tablet, una tableta o un celular a un niño? Es que realmente mejor es preguntar cuál es el uso, cuándo lo vamos a utilizar, cuándo lo vamos a utilizar. O sea, es a discreción del padre. ¿Qué tiempo debemos de dar? Sí, claro, incluso Roja, la psiquiatra que se llama Roja, de apellido Roja, recomienda que se le supervise siempre. Nosotros lo que hacemos es que dejamos al muchacho, hacemos 1000 cosas y dejamos al niño. Pero yo creo que hay que supervisar. Pero no hay una versión oficial dentro de la psicología de a qué edad se le pueden entregar o quitar un aparato electrónico, porque por ejemplo, Francia ya lo quitó. Entonces, Finlandia ya lo quitó. Dinamarca, no sé si lo quitó, pero también estaba en eso. O sea, me refiero, ya lo quitó dentro de las escuelas, ¿verdad? Que es donde se promueve. Entonces, ya por lo menos, me imagino que para yo tomar esa decisión, se basaron en algún tipo de estudio. No hay conocimiento localmente de ese estudio. Bueno, localmente no sé si aquí, creo que no, si nosotros no tenemos. Pero lo que sí es que afecta al cerebro, a cómo se forma un cerebro sano. Ahora ya no. Antes nosotros nos basábamos en la conducta. Y hoy todavía nos basamos en la conducta. Pero la conducta es, te pido, tú me das. Y está adaptado ya el individuo. Pero ahora no es así. Ahora es el cerebro, es las funciones del cerebro que están siendo afectadas. Entonces, realmente, a menos edad, esa es mi propuesta, a menos edad, más daño. A más edad, o sea, que se le detenga el tiempo en el uso, es menos dañino. Porque es que recuerden que cada vez que ustedes lo ven, que cuando uno está en el celular, el cerebro está activo de una manera que no se puede parar. No descansa, es automático. Y ahí o sea, a mayor edad, usted recomienda que si se puede prolongar, la entrega lo más que se pueda, es lo más adecuado. Y sobre todo supervisión, porque es como es una decisión.
Eso no es de vamos a hacer que el niño haga eso. Entonces le propongo, le estoy tratando de decir que para la psicología y la IA, porque no es que hay nada malo ni hay nada bueno, recuérdense que todos los cambios importantes en el mundo se dan por muchas situaciones de pregunta, de duda de cómo se va a adaptar todo lo que nosotros estamos viviendo. Diríamos, ¿qué tics puede? Pero, por ejemplo, sí. por ejemplo, ninguno de los inventos, bueno, sí, hay muchos inventos que ponen en riesgo la vida de un individuo, pero este también. O sea, sí. que ahí es que tenemos que ver. Pero, ¿qué tics puede tener un padre? Y eso me remonta, profesor, a la serie que acaba de ganar el niño. Adolescencia. Incel, que es una versión de un hecho en la vida real. Sí. Y decía, terrible, y decía Tony Peña, terrible, el gran jugador, haciendo... De béisbol, Tony Peña el bueno. Sí, haciendo... Hay uno malo, ¿no? Malísimo. Entonces, decía Tony Peña que el jugador de béisbol, de cualquier área, pero sobre todo el atleta, el artista no, pero el atleta, dice que la peligrosidad anteriormente era irse a una discoteca y ahí estaba ahí tal vez la joven que podía galantearle, sí, que eso era un problema. Dice, es que ahora el pelotero, se refería así, tiene un problema aquí porque tú estás distraído y te envían cosas que te ponen lo que tú no estás, decía Tony Peña en ese lenguaje. Pasa con el niño de adolescencia, que para los padres concentrados en el trabajo, en el día a día, bueno, pues creía que tenían un niño modelo. ¿Cuál es el nivel de supervisión que deben tener los padres en ese lapso tan peligroso de 9 a 16 años? La supervisión es antes del nacimiento. Me refiero con los aparatos el uso electrónicos. Del aparato, sí, claro. Pero la supervisión es todo no, el lógico, tiempo. Lógico. Creo que ustedes, bueno, es que es tan fuerte el efecto que tiene en el cerebro el uso de lo virtual. Es como si tú tuvieras una planta y le quitas la savia. Entonces tú te quedas con una planta que se va a ir secando poco a poco. Y ese secarse no es igual en el sentido de que tú puedes tener conductas hacia afuera normal, diríamos, pero tu vida interna de ti no tiene ningún progreso. Eso fue lo que le pasó al niño adolescente en Incel, que ese interno de él fue atrofiado totalmente, entonces se convirtió en odio, porque supo manejar todo lo que pasaba. Incel es el tipo de niño o de persona que se presenta en la película de la adolescente, que son, como usted dice, son casos que se han dado ya. Sí. Y que desde Inglaterra lo formalizaron en una película que ha ganado y que representa todo lo que es nuestra vivencia. Entonces, el grado de supervisión, todo. Y estos muchachos, en el sentido, y los muchachos rebeldes, esa catorceañera que tú vas a revisar, es que mi papi no quiere la privacidad, no respeta mi privacidad. Es una lucha constante en la casa. Ahí tenemos que entrar. Y eso, ahí sí podemos los psicólogos tener formas de que hayan adaptaciones. Bueno, privacidad cuando vive en su casa sola, tiene privacidad. No, porque la privacidad es de cosas íntimas, no de cosas públicas como una red social o un móvil o una vaina. Mira, y tú no tienes conocimiento. Mira, ¿qué está viendo? No, mira, pues claro. Lo que sucede es que no es en sí el aparato ni el tiempo en el aparato. Es el tiempo con la madre, con el padre, la calidad del tiempo, la pregunta que se dan entre ellos, cómo se contesta. Fíjese que en la película los padres no se conocían. O sea, los padres no conocían al niño, no sabían nada. No sabían el demonio que tenía. No, lo que estaba sufriendo, por favor, no me digas así. Mire, ¿era un demonio? Ese niño. No, pero era un demonio. Era un adolescente, no era un niño, era un demonio. No, pero como ella dice, profesor. Perdón, que tenía dentro un demonio. Sí. No, pero lo que yo dije, doctora, de que mire, es como una planta. Que no me respondió lo de la confusión que tenemos la dominicanidad con respecto a la división de la psicología y la psiquiatría, que todavía la gente entiende que es lo mismo, una buena parte, y en eso hemos sido, diríamos, poco, diríamos, activos para diferenciar una cosa de la otra. Mira, yo sé que te puedo decir eso en 2 palabras. Sí, breve, que ya estamos terminando. Pero es que ese es otro motivo de otra entrevista, porque realmente... Pero breve. Bueno, es que, por ejemplo, mira, ahora pasó un caso muy fuerte hace unos meses de una persona que padecía de esquizofrenia, y eso hizo que
se ocasionara un problema grave social y en Sí. el edificio. Era psiquiátrico. Sí. Porque tiene que ver con la supervisión de medicamentos y que tiene que ver con lo que la persona no se puede autorregular. Y ahí, mire, para que vea lo que sucede también con la psicología y las IAs. En el caso de esa persona, la supervisión era una persona. Y Doctora, falló. finalmente, porque ya se acabó la entrevista. Pero espérate, que es que la psicología es más de trabajar Ya. qué pasa con la persona, cómo está, qué se siente, cómo podemos hacerle cambiar. Pues, ok, finalmente, pues ya le despedimos la entrevista. ¿Por qué hay que votar por usted a la dirección de la Escuela de Psicología? Porque soy una voz para cada maestro que está en nuestra escuela, para conquistar todo lo que nosotros necesitamos, para poner la psicología tanto en investigación, en docencia, como en la formación de cada ser humano que está en nuestra República Dominicana. ¿Cuándo son las elecciones? En julio. Del año que viene. Sí. Usted está adelantándose mucho. No. Hay que no. trabajar. No. El que trabaja Todo el mundo temprano. está trabajando mucho. Está bebiendo agua temprano. No. El profesor se No me inscribe- preguntaste por mi libro. El profesor se inscribe en eso, que hay que cogerlo temprano. Hay que beber agua temprano, porque Bueno, beber temprano muchas bebe agua gracias. limpia. No creo. Sí. Bueno, pues ustedes no se vayan, hacemos una pequeña pausa. No, pausa no, ya nos fuimos. Sí, se acabó el tiempo. Bueno, pues nos vemos, señores, que se nos acabó el tiempo. Bueno, hasta el próximo domingo. Así es.